2, 11, perdón, 2 de Corintios 11, 16. 11, 16. ¿Los cristianos pueden sufrir, hermano? Ay, qué buena pregunta, ¿eh? Fíjese, qué buena pregunta, para el tema y continuando con la serie que llevamos. Porque muchos por ahí dicen, no, el cristiano ya no puede sufrir. Pero dependiendo a qué sufrimiento, ¿no? Porque hay muchachos que llegan y dicen, ay, ora por mí. ¿Por qué dicen? Ando sufriendo por esta novia. Esos sufrimientos no son. Esos no. ¿Sufrir por quién? Por Cristo, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender algo que el mismo apóstol Pablo padeció, sufrió, pero no era para jactarse de él mismo, déjeme decirle, Acuérdense que estaba hablando a los corintios, donde llevamos estas 2 clases anteriores, donde estos corintios se habían puesto, pero en serio, no, Pablo, háblanos de frente, háblanos valientemente cuando estés aquí. Porque mira, aquí vienen a veces entrando apóstoles que hablan bien bonito y nos gusta cómo nos hablan. Claro, porque al humano le gusta que le hablen bonito, ¿no? A veces no son, cuando alguien es sincero y te dice, mira hermano, como que no te viene esto, como que estás un poco así, pues tú lo haces bien, ¿no? Pero si te dicen, ay hermano, aunque te veas mal, te dicen, te ves bien, hermano. No, hay que hablarle recto. La palabra así nos habla sin tapujos, nos habla directamente. Dios no te anda diciendo, ay sí, no, sigue así, cuando quieras cambia. No, te dice, tienes que cambiar ya. Es el momento que vivas mi palabra. Y es muy importante entonces, hermanos, los cristianos de hoy en día pueden sufrir, ¿sí o no? Pero por causa del evangelio, hermano. Porque si es por otra causa, pues imagínate, ¿no? Podemos padecer, claro que sí, hermanos. Y una clara ejemplo, clara escritura nos va a dar hoy el Señor aquí a través de Pablo. Vamos a tomar la escritura, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra hoy en este día, Señor, que nos ayuda, nos alienta, Señor, a seguir caminando y sobre todo a tener la confianza sobre ti, mi Dios. Gracias, Padre amado, Señor, porque a veces nos harán falta cosas, Señor, pero lo más importante, todo pasará menos tu palabra, mi Dios, que es la que nos va a sustentar, nos va a guiar, nos va a consolar. Y cuando estemos necesitando, Señor, tal vez, Padre amado, de algo, Señor, la misma palabra nos va a dar aliento para seguir adelante, mi Dios. Muchas gracias, mi Dios. No hay cómo agradecerte, mi Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Por cada uno de mis hermanos, Señor, que atentos, Señor, escuchan tu palabra y que también escudriñan, Padre amado, Señor, porque lo que venimos es a escuchar tu palabra, mi Dios. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y claro, vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a ir a ni otro libro, no, vamos a la palabra del Señor, ¿no? Amén. 2 de Corintios 11, 16, ¿lo tienen? Vamos a leer así la palabra del Señor. Dice así: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, dice aquí, ¿verdad? Yo tengo una Biblia que compré, y a lo mejor de todas las Biblias que vi era la más barata, y yo la veía buscando, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque hay Biblias, bueno, son buenas, ¿no? Pero extravagantes y con piel y todo eso, ¿no? Y yo fui y dije, aquí estaba yo en la Biblia, ¿no? En la librería, ¿no? Y le preguntaba, ¿por qué esta Biblia es más barata, no? Que no es palabra de Dios. No, pues es que el papel y todo eso, ¿no? Pero déjeme decirle, lo que está adentro, lo que es adentro, en sí la palabra, así, la Biblia, como dice la Escritura, ¿verdad? Es muerta. ¿Pero quién la vivifica? Es el Espíritu, que te hace entender, enseña las cosas. Y viendo la Escritura decía atrás, ¿cuál es tu propósito de tu vida? ¿Tener un carro? ¿Una casa? Dije, no, con razón cuesta barata.
Pues nadie quiere ver eso, ¿no? De que ese no era el propósito, dice la Biblia, aquí atrás de la Biblia. El propósito es de que tú y yo conozcamos a Dios. Y dije, pues con razón, le digo. Entonces, traen Biblias, ahora traen hasta la tableta, ¿no? Que no es malo, lógico, pero siempre es importante traer la escritura, porque un día no va a tener luz, ¿cómo va a ver la escritura en su tableta o en su computadora, ¿no? Que no haya luz, ¿cómo le va a hacer? Gracias a Dios que está aquí la palabra del Señor. Y yo se la voy a leer aquí. Dice así, Nueva Traducción Viviente, ¿no? Para que los que digan, ay, ¿qué Biblia es? No estoy trayendo ni Biblia del Mormón ni de los testigos, claro. Es la palabra del Señor y es Nueva Traducción Viviente. Dice, otra vez los digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún así lo piensan. Escúchenme, tal como lo haría con una persona necia, mientras yo también me jacte un poco. Fíjese, de ahí ¿qué dice él aquí en la Reina Valera, verdad? A que estuviera un poco loco, dice. ¿Verdad? Cuando dice, aunque estuviera un poco loco, dice, recibirme como a loco, dice, porque yo también me glorié un poquito, dice. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Acuérdense que veníamos viendo el seguimiento. Estos apóstoles venían y le decían, mira, como hoy en día, ¿no? Te dicen, no tienes derecho a sufrir, tienes derecho a todo, porque Cristo ya pagó en la cruz. Y déjame decirle, sí, Cristo pagó en la cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados, hermanos, por nuestros pecados. Él vino a morir por nuestros pecados. Fíjense, qué grande amor. Entonces dicen, ya no tienes derecho a sufrir ni a padecer. Por eso Pablo les explica aquí, mire, escúchenme atentamente, oh Corintios. Los que le vengo yo a decir no es para jactarme, ni para decirle, mira cómo ando padeciendo por Cristo. No, porque al mismo Cristo se lo permitía. Para enseñarle, para hacerlo crecer, para hacerlo madurar, para edificarlo cada día más en Cristo, ¿verdad? Y así enseñarle a los demás hermanos. Por eso él decía, no me jacto, no hago palabrerías de mí mismo. Eso es jactarse, no me glorío en mí mismo, ¿verdad? Porque dice, fíjense lo que dice, y no es que se esté contradiciendo, en el 17 usted tiene su Biblia, dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, fíjese, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, dice ahí. Dice en el 17 de esta escritura, dicha jactancia no proviene del Señor. Vean lo que dice aquí, está más entendible, ¿verdad? Pero actúo como un necio, dice. ¿Qué es un necio? Alguien que está persistiendo, siguiendo en ese aspecto, en decir, ¿cómo les voy a hablar si no me entienden? Como dice, espiritualmente, ¿no? Sino como carnalmente. Porque ¿qué pasa? Que estos apóstoles maestros estaban diciéndole aquí a los corintios, ¿no? Que por qué, ¿verdad? Tenían que padecer cosas. Por eso más adelante dice Pablo, ¿verdad? ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Fíjese, hay una expresión, ¿y quién hace tropezar a la iglesia? Fíjese, ¿quién nos hace tropezar? ¿Quién nos enojaría? Me imagino que el que predica la sana doctrina, déjame decirle, Dios no necesita que lo defendamos, hagamos esta aclaración, pero usted y yo sí necesitamos defender la palabra de Dios. ¿En qué sentido? De que no sea transgiversada, de que sea enseñada correctamente, hermanos. Y por eso a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque estos apóstoles aquí que estaban enseñando cosas, que estaban poniendo mal las miradas en lo terrenal y no saber confiar en Dios. Por eso déjeme decirle, el día que viniera la prueba, la situación, ¿en qué se van a agarrar?
o usted y yo, el día que venga la verdadera prueba, no vamos a ir, porque todos vamos a ser probados, déjenme decirlo, que de verdad venga un día en que vamos a padecer, a lo mejor no sé qué sea, pero su confianza ¿en dónde va a estar, hermanos? En la palabra, en Cristo. Es su único sustento, mi hermano. Déjeme decirle que no hay nada más, no va a haber nada más que la palabra del Señor. Por eso vamos a ver un poco ahí en Filipenses 3:4, es lo que dice ahí. Por eso fíjense, es importante. Mire aquí Pablo cómo les dice a estos. ¿Te acuerdas cómo les dijo? Estábamos leyendo hace 8 días, ¿verdad? A estos superapóstoles o estos que hablan, pero bien bonito, ¿no? Dice, a lo mejor yo no les hablo así a ustedes, corintios, ni trato, dice, de persuadirlo, pero en sus sentidos. Déjenme decirle, hermano, para yo hablarles bonito y que no los vaya yo a lastimar y que no sé qué. No, hermanos, la misma escritura, la que leemos, es la misma que te confronta a ti y a mí. Y que te hace ver y me hace ver a mí lo que tú y yo estamos mal. O en dónde estamos edificando. Pablo aquí por eso dice, leímos en el 17, no es por jactancia de él. Iba a decirle lo que le iba a decir. ¿Por qué padecí? ¿Alguno de estos apóstoles ha padecido? Pasa hoy en día, ¿verdad? En ciertos lugares, que no vamos a ir al oriente, no, aquí mismo en América, donde dicen los superapóstoles, ¿no? Porque hay esos. No, que yo tengo una iglesia grande por acá, por allá. Pero díganme ustedes si son apóstoles verdaderos, ¿cuándo se han metido a la selva? ¿Cuándo han ido por allá donde hay guerrilla? ¿O cuántos se han edificado, aunque sea en un hogar, en una casa? No, ellos edifican su casota. Está como la iglesia de Los Ángeles, ¿cómo se llama? La casa de cristal, algo así se llama, no sé cómo decir. Sí, han oído, ¿no? ¿No? Es una iglesia grande que es de puro cristal, que aún a veces ahí van ciertos predicadores. El que la fundó ahí, pues dijo, no, hay que hacer un templo grande. Y aun con decirles, al tal manera que llegaron a endeudarse hasta el día de hoy, por ser una iglesia enorme, ¿no? Pero si vamos a las escrituras, en ningún momento de las escrituras vemos una iglesia enorme. Muchos van a tomar, no, pero dice que cuando Pedro dice, ¿no? Se convirtieron como 3,000 ahí. Bueno, hermanos, pero no dice edificó una iglesia de 3,000, o sí, ¿verdad? Qué bueno que se hayan convertido esa cantidad de gente. Pero fíjense, cuando iba Pablo, iba fundando las iglesias, ¿verdad? En la palabra de Jesucristo. Fíjense, iba a Macedonia, iba a Grecia, iba todas esas partes, hermano. Por eso, mire, él estaba pendiente de cada iglesia. Dígame, ¿qué apóstol está pendiente de llevar la escritura hoy en día? ¿Saben lo que llegan a hacer? Es a despojar a las iglesias. Y lo vimos hace 8 días. Decía Pablo, yo no vengo a buscar su dinero. Es más, yo traigo de lo mío para ayudarle a ustedes. Es más, allá los filipenses son los que me ayudan para darle a ustedes. ¿Sabe por qué estaba pasando esto? Porque eran los mismos falsos apóstoles judíos de Palestina que se estaban levantando ahí. Y le estaban diciendo a los corintios, miren, no, ustedes no pueden sufrir más. Nosotros ya no tenemos derecho a sufrir. Pero yo digo, ¿quién dice eso, hermanos? Por eso Pablo va a poner su ejemplo claro aquí. Dice, no para jactarse, dice en el Señor, ni en mi humanidad, dice. Todo lo que he padecido es por causa del Señor. ¿Y ya lo tienen? Filipenses 3. ¿Amén? Dice, por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Dice ahí, dice lo que dice ahí, guardaos de los perros, guardaos
de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjese, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en dónde? En la carne, dice ahí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ve ahí, por eso agarramos esto en el 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Vea, ¿por qué le estoy diciendo eso, hermano? Porque ahorita más para abajo vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué apóstol ha sufrido como Pablo? ¿Ah? Sufrió naufragios, azotes, ¿verdad? Dice que aún discriminación de su misma nación. Dice que sufrió aún entre falsos ministros, entre falsos hermanos. Pues óigame. Dice, ¿quién dice que no sufren? Los cristianos, hermanos. Fíjese, por eso en el 6 vamos a ver, dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, vea, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia, vea lo que dice ahí, mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Vea lo que le está diciendo aquí a los corintios. ¿Por qué? Porque venían estos. Dice que venían, los despojaban, les quitaban, los insultaban y no decían nada. Hasta al contrario, les decían, bueno, qué bueno que vienen y nos hacen todo eso. Es más, les dice ahí, hasta los abofetean y no dicen nada. Dice. Insultándolos vienen y ustedes no dicen nada, dice. Pero yo que vengo y les predico la palabra, ¿verdad? Me empiezan a decir, ¿y tú qué has sufrido? ¿Verdad? Entonces es importante, hermanos, muy importante. Por eso dice aquí, dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que 18, ya que en otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Ve ahí, dice, Y hemos visto repetidamente esto y hemos puesto varios ejemplos, ¿no? Usted y yo, me imagino que hemos visto en alguna ocasión, ¿no? Que predicadores llegan y dicen, no, yo caí en la selva y el Señor me usó allá. No, que yo y hacen un libro de eso, que cayeron en la selva, que vieron no sé qué tanto. Déjenme decirle, y entonces cuando vienen a predicar, ¿en qué creen que se enfocan? En el libro, no en la predicación. Y usted los ve y ese mismo testirrollo lo van dando en cada iglesia. Por eso usted ve que de repente, no, es que el hermano, que testimonio. Mira, aquí Pablo se hubiera puesto a escribir también su libro, pero dice, no por jactancia misma, hermana mía. Por eso dice, si tengo que jactarme yo en mi humanidad, yo lo haré. Pero de nada me va a servir. ¿Ya? Pero ahora les dice aquí a los corintios, pero como estos veo que se están jactando en su humanidad, les voy a contar yo también. Pero fíjense, no para que, dice, porque yo puedo gloriarme a mí mismo. Pero eso no es el propósito. El propósito es que dependan siempre del Señor, que su mirada esté en Cristo Jesús, porque van a venir aquellos perros malos obreros, dice lo que vimos en Filipenses, los van a querer desviar, les van a querer introducir cosas. Por eso les digo, vienen y hablan de lo suyo,
Hablan de sus logros. No, que a mí el Señor me llevó a las naciones y levantamos, fundamos iglesia. Déjeme decirle, no está mal, pero déjeme decirle, la prioridad que tú vienes es darle la gloria a Dios, darle la palabra del Señor al pueblo. Mire, jactancias humanas, hermanos, las vemos por bastantes. En vez de darte la escritura hoy en día, te dan sus logros. Está como aquel famoso cantante, usted lo conoce, ¿no? Dice, no, mi industria vale no sé cuántos millones. Dice. Pero dice la misma escritura, así puedas tener tanta cosa, pero si no tienes amor, no viene a hacer nada delante de Dios. Se jactan por sus logros, hermano. Y hacen desgraciadamente comercio de la misma escritura, Por eso siempre les pregunto, ¿quién cree que peca más? ¿El que vende el CD o el que lo compra? Pues los dos. Uno por sacar dinero, otro por idólatra. Imagínense. Y dicen que no tenemos ídolos los cristianos, Ay, no, si no, nomás están esperando el nuevo CD de quién sabe quién para sacarlo. Y en las iglesias, no, tócame la más reciente, dicen, porque aquella iglesia ya la está tocando la nuevecita, dicen. Y eso se va, hermanos. Lo primordial debe ser la palabra del Señor. Cuando tú das una administración en la palabra del Señor, es la misma palabra. Déjeme decirle, aquí los cantos que se cantan son de casa de oración, si usted lo ha visto. Pero ¿sabe qué? Son de la misma escritura también. Nada, usted ha visto que cantamos algo, es que yo estoy, que te vi más claro que la luna y que las estrellas. Así hemos visto que han cantado aquí. No, hermano. Porque lo que se dice con el corazón. Él es todo para nosotros. ¿Cómo podremos pagar lo que Él ha hecho por nosotros? No hay cómo, hermano. Pero yo creo que manteniéndonos fiel al Señor, ¿verdad? Y confiando en Él cada día más, tenemos que hacer eso, hermanos. Dice en el 18: ya que en otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan ¿a qué? A los necios. Fíjese, Dice, porque de buena ganancia toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, dice ahí, ¿Qué es toleráis, hermano? Que los soportas. Mira, que los ves que están predicando erróneamente y no dices nada. No, pero ¿cómo si es el siervo del Señor? Como dicen hoy en día, es el ungido. Y como dicen ellos, se defienden. No toquéis al ungido. Fíjense, ¿no? ¿Cómo está eso entonces, hermanos? Que se vienen a decir, no, tú ya no tienes derecho a sufrir, ni a padecer. Cristo te hizo libre. Es más, declara que tú tienes todo, que no te va a hacer falta nada. Hermana, declárese que no le va a faltar harina. Otra vez viene y la hermana no tenía ni harina para unas tortillas, imagínense. Y no es que no haya tenido dinero, ¿verdad? Pues se la acabó y no compró, pero imagínense. Déjame decirle, ¿quién es el único? El único que hace las cosas de la nada, mi hermano. Es el Señor. Este mundo dice que estaba vacío. Estaba completamente vacío. Todas las cosas fueron creadas por el Señor. De la nada, Entonces, fíjese, ¿cómo vienen a jactarse estos? ¿Verdad? A las iglesias. ¿Verdad? Y lo más triste, que las mismas iglesias toleran esas cosas. No dicen nada. Se quedan callados. ¿Y sabe por qué algunos no dicen nada? Porque desgraciadamente no conocen la escritura tampoco. Y ahora, como quien dice, por eso les siguen tolerando, les siguen la corriente. O dicen, o no saben ni lo que se dice, pero sí, amén, amén, gloria a Dios, dicen. Decir amén, gloria, ¿sabe lo que quiere decir eso? Así sea. Si está erróneamente, usted, amén, amén, ¿sí?
Imagínense, hermano. Por eso es importante leer las Escrituras. Seguimos, dice: aguantan cuando alguien les esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovechan de ustedes, toman control de todo y les dan una bofetada. ¿Ven ahí lo que dice? ¿Y de qué los esclavizarán, hermanos? ¿Verdad? Dice: pues toleráis si algunos esclavizan, si algunos devoran, si alguno toma lo vuestro, si algunos enaltece, si alguno dice, si algunos os da de bofetada, dice. Vean lo que dice el 22. Para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado, dice, débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, dice ahí. Fíjense, ¿eh? Entonces, ¿qué viene? Dice: lo toleráis cuando alguien viene y te esclaviza. Cuando alguien te dice: hermano, así dice la Escritura y así es, y usted no lo puede cambiar porque así ya se lo dije yo. ¿Será cierto así, correcto, hermanos? ¿Ya? Si alguno os devora, ¿qué quiere decir? Si alguno viene y les quita. Fíjese, ¿eh? No, que ahora tú tienes que darme a mí para que yo pueda sobrevivir y traerte la palabra del Señor. No, hermano. Vimos claro ejemplo de Pablo. No quiero, ¿verdad?, su dinero. Es más, pondré de lo mío para seguir adelante, dándoles la palabra, cuidando de esta iglesia. ¿Ah? Sí que tenía el temor del Señor Pablo. Era consciente de saber que si no daba las Escrituras correctamente, cosa es terrible caer, ¿verdad?, en las manos de un Dios vivo, hermano. Déjenme decirlo. Muchos, ¿verdad?, que siguen haciendo dinero a través del Evangelio, desgraciadamente, y el pueblo que a veces no se instruye en la palabra, que es engañado y no dice nada, que es esclavizado y no dice nada, y sobre todo dice: usted ha visto personas que se enaltecen ahí, que los enaltecen ahí. Ay, pero la hermana cómo toca, cómo canta, dice. O aquel predicador, no, nomás con hablar y los tumba, dice. No, hermanos, eso no es lo principal es dar la Escritura. Déjenme decirle, tanto era así que Pablo daba las Escrituras que hasta se le dormían. Déjenme decirlo. Fíjense, ¿eh? Y no pasa ahí, pasa lo mismo en las iglesias, dando la palabra, están ahí 2 que 3. Pero estuviera el ruidajero de música, estuvieran brinque y brinque. Lo más chistoso, ¿no? Que cuando hay música están brinque y brinque, y cuando está la palabra, ronque y ronque. Imagínense, ¿no? No, hermanos. Pero es importante, la misma Escritura. Mire, a muchos, déjenme decir, al cristiano que no le gusta la Escritura, mire, se empieza a rascar. Ay, ¿qué va a acabar esto? Habla y habla pura palabra. ¿Qué quieren? ¿Que le cuente yo chistes para que los tenga yo despierto o qué? No, es la palabra la que nos va a edificar, la que nos va a guiar a nuestra vida espiritual, hermano. Vean lo que dice aquí, vamos a ver en Primera de Corintios 3:1. Búsquenlo ahí. Dice lo que le estaba diciendo. Fíjese, cuando llegó a ellos ahí en Corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino que como a carnales, como a niños. ¿En qué? En Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, vean, todavía dice, porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contienda, disensiones. ¿No sois carnales? Fíjese, está en signo de interrogación. ¿Y andáis como hombres? ¿Cierto o no?
¿Por qué estaba pasando eso? Porque no, yo soy de, ahí te lo va leyendo, yo soy de Pablo, dice, no, yo soy de Apolo, no. Se iban en la carne. Y eso es lo que estaba pasando aquí ahora. Llegaba tal apóstol, yo soy de apóstol aquel, dice que vino ahora. Es que me habló re bonito, dice, no, y me tocó, y tiene la unción, dicen muchos por ahí, ¿verdad? No, hermano, que me tocó, y como que ya no es que los toque el Señor, ahora es que los toque el predicador. No, hermanos, cuando Dios te toca el corazón, pero con la palabra de Dios. Déjeme decirle, ¿verdad? Que Dios hasta el día de hoy sigue haciendo milagros. Sí, sigue haciendo milagros, déjeme decirle, que puede manifestarse, por eso hay que entender entendimiento, hermano. Podemos entender eso, ¿verdad? Entonces dice, porque dice, lo están tolerando, dice, están tolerando esas cosas. Fíjense, Por eso le dice, me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo, dice. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio, dice. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. Vean lo que dice, ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo son demasiados débiles, dice, para caer en esas cosas, hermanos? ¿Por qué? Porque andar en, fíjese lo que, háblese por carnalidad, lo que es carnalidad, andar en tus sentidos. ¿Verdad? Viene alguien y te habla a ti bonito, pues sientes bonito, ¿no? Pero déjame decirte, si viene alguien y te dice tus verdades, ¿qué dices? Te enojas, ¿no? Ay, sí, como si él fuera perfecto, empezamos, ¿no? A decir, ay, sí, como que él no tuviera ni un defecto, ¿no? A lo mejor se acerca y dice, mira, como buen hermano, como buen amigo te digo eso. Y luego uno nos tocan en el orgullo, ¿no? A mí no me va a enseñar eso. Es más, ese chamaco, ¿qué me va a enseñar a mí? Dice. Por eso es importante aquí, hermanos. ¿Sabe por qué? Acuérdense que les dije, ¿sabe por qué estaba pasando eso? Porque eran mismos judíos de Palestina lo que estaban poniendo ahí con los corintios. Estaban diciendo, no, ustedes, dice, ¿verdad? Nos van a dar su dinero. Los estaban esclavizando totalmente, hermano, y sin darles la palabra. Por eso habla bien claro ahí, Por eso yo le pregunto, de estos apóstoles que venían aquí a Corintios, por eso Pablo les va a decir, dígame si uno de ellos, si tanto se jactan, si tanto dicen y hablan de ellos, dígame si uno de ellos padeció como yo. Dígame si al caso uno de ellos ha recibido 39 azotes 5 veces. Dígame si ellos han estado en alta mar, naufragiando. A ver, díganle a ellos si los hermanos los han traicionado. Ay, santo. A ver, díganle a ellos. No, porque venía a jactarse de qué, como estamos hablando, de sus logros. Y a decirle a la iglesia, ustedes manténganse tranquilos. Ya Cristo nos dio todo. Usted no puede padecer nomás. A ti no te va a faltar nada, ya no te va a pasar ninguna necesidad, le dice. ¿Será correcto eso, hermanos? ¿Será eso? Gracias a Dios, déjenme decirles que usted y yo estamos en este país y podemos comer de todo un poco. Que hasta el día de hoy no nos ha faltado nada, yo creo. Pero que el día, si al Señor le place, llevarte a otro lugar, sacarte de otro lugar, pero que siempre sea con su voluntad. Que no vas a poder disfrutarlo a lo mejor lo que hoy estás disfrutando. A lo mejor hoy con facilidad te compras una hamburguesa, para no decir no, y unas papas y qué sé yo, ¿no? Y a lo mejor allá no vas a tener ni para papas ni para nada, hermano, sino para pura tortilla.
O para puro chucho. Chuchita, la hermana. Y aquí usted hasta, mire, aquí vamos hasta restaurante, hasta buffet. Y así todavía nos quejamos, ay, ¿por qué no me quieres? Y estás come en el buffet. Hay hermanos que de verdad padecen, hermanos, y no se quejan, sino son agradecidos. Es importante nosotros ser agradecidos con el Señor por lo que tenemos, hermano. Aquí Pablo le está diciendo a estos corintios, que corintios, la verdad que eran duros, ¿Lo tienen? Filipenses 4. ¿Tienen Filipenses 4? 4:10. Por eso es importante la escritura que te da un balance, hermano. No podemos predicar solamente de una cosa y dejar las otras cosas detrás, no, hermano. Debe haber un balance en tu vida, de equilibrio. En decirte yo hoy en este día, hermano, ya no vas a padecer, sería una mentira. Oh, hermano, ya no vas a padecer. No, eso no, hermano. Por eso te digo, si tú sufres por Cristo, eres bienaventurado, hermano. Pero si estás sufriendo por otras cosas, porque la novia no te hace caso, entonces eso sí ya no viene ahí. Entonces, si estás sufriendo por Cristo, eres bienaventurado, hermano. ¿Lo tienen? Dice aquí Pablo, con los filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, ahí, ahora en esta ocasión dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, ve ahí, y vea lo que viene en el 12. Sé vivir humildemente y sé tener claro, vas a tener a lo mejor un día de abundancia, tampoco es de que no vas a tener, no. Puede que no un día tengas de abundancia, pero mira lo que dice. Dice, y en todo y por todo estoy enseñado, cristiano, y tú eres cristiano hoy en día, enséñate, que el Señor te está enseñando esto, así para estar saciado como para ¿qué? Ándale, ahí está el equilibrio y el balance, Dice, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Por eso el 13 dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién es el que lo fortalece? Cristo. ¿Quién es el que le daba el sustento? La palabra. Por eso vemos, hermano. Por eso le está diciendo aquí, hermano, cuando tengas, pues gózate, ¿no? Pero cuando no tengas, no te empiezas a pelear ahí con el varón, ¿no? O con la mujer, ¿no? Seamos contentos con lo que tenemos. Déjenme decir, desgraciadamente en los matrimonios, ¿sabe cuál es siempre la peleadera? El dinero. Yo estoy diciendo por experiencia, pero casi es en los matrimonios todos, hermano. Pero usted y yo ahora somos cristianos, tenemos un poco de conocimiento. Hay que saber vivir, hay que saber darle gracias al Señor por lo que tenemos. Por eso aquí les está diciendo a los corintios, Por eso le dice en el 22, ¿soy hebreos? Yo también. ¿Soy israelita? Yo también. ¿Soy descendiente de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Ve ahí, en signo de interrogación. Como si estuviera loco, hablo, yo más. Vea lo que dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, ve ahí. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Fíjese, si un ejemplo va a poner, ¿ya? Si usted quiere ver todos esos azotes, todos esos encarcelamientos, les invito a que lean los hechos. Que digan, a ver, denme el versículo. Y lee todos los hechos, hermano, y ahorita se va a dar cuenta.
Solo le voy a dar al último un versículo, ¿no? Que está en el mismo Hechos, pero todos los naufragios, los azotes, ¿ya? Acuérdense cuando él se convirtió al Señor, su conversión, dice, ¿no? ¿Qué le hacía Pablo? Seguía aquí a los cristianos, los sacaba de las casas para encarcelarlos, para matarlos. Y una vez que él se convierte al Señor, que se arrepiente, entendamos esto, era hombre letrado, déjame decirte, hombre que sabía la ley. Fíjense, por eso si leímos, usted se dice, no es por la ley, sino por Cristo en la fe, mi hermano. Es importante ver eso. Por eso le dice aquí, ¿verdad? Empieza a decirles, bueno, yo he sido más azotado. Déjenme decir, ¿qué apóstol de los que les ha venido a predicar ha sido azotado? Fíjense, en azotes sin número, ya hasta había perdido la cuenta, mira. En cárceles, bueno, por un ejemplo, ¿con quién estaba en la cárcel? Estaban ahí alabando al Señor. Con Silas, ¿cierto o no? Se pusieron a chillar. Ay, Señor. Dice que ellos empezaron a... Cuando tú tienes la palabra en tu corazón, ¿qué crees que empieza a haber? Un gozo, una gratitud. ¿Qué empezaron a hacer ellos? A cantar. Fíjense, empezaron a alabar al Señor. Porque cuando tú tienes la palabra, yo te digo, si estás sufriendo por Cristo, mi hermano, tú vas a cantar, a alabar. Pero si estás sufriendo por lo que no sea de Cristo, entonces no sé qué te pueda consolar. Pero tú eres cristiano y estás cimentado en la palabra es la que te va a edificar, la que te va a fortalecer. Por eso decía en el 13 le digo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Vean, ¿lo entiende ahora? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Es el pan de vida, hermano. Es importante ver eso, hermano. Seguimos ahí, que ya se nos va el tiempo. Dice en el 20, son siervos en esta escritura, son siervos de Cristo, en signo de interrogación. Sé que sueno como un loco, pero yo les he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Ve ahí lo que dice el 24, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 5, exactamente. Cuenten los latigazos, 39 por 5. Esos apostolillos que vienen les decía, ni iban a aguantar ni un azote, déjenme decirlo. Y déjenme decirle que hoy en día no es la excepción, hermanos. Entonces decirle al pueblo que ya no va a padecer, que ya no va a sufrir, déjeme decirlo, es mentirle. Por eso déjeme decirle, hermano, los días finales van a ser bien duros, Y si usted y yo no nos seguimos edificando en la roca, que cualquier fueguito, mire, si es hojarasca, si es madera, pero si es oro fundido, entonces mi hermano, no edifiquemos en nuestros sueños, en que me hablan bonito, en que me dicen las cosas que quiero oír, no. Démosle gracias a Dios que nos sigue dando de su palabra, que nos sigue, ¿verdad?, alentando y sobre todo poniendo la mirada en Cristo. Vean, y por eso Pablo dice, no es para jactarme, pero vean lo que él dice, me dice, 5 veces he sido azotado, Dice, en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, vean ahí, a ver, ¿quién resiste trozo 13 aquí por aquí? Imagínense, fíjense, y esos mismos latigazos son los que le dieron a Cristo, y no eran latigazos comunes y corrientes, Hombre entendido de Dios sabía, bueno, si mi Redentor, digo, padeció,
esperar a mí. Yo no soy más grande que él, soy el menor, dijo él, sí o no, en una de las ocasiones. Vengo a ser el más pequeño, y eso es lo que quiere decir su nombre, ¿no? Pablo, sí o no. Saulo quiere decir el grande, Pablo, pequeño, acuérdense, ¿eh? Entonces, fíjese, ¿no? Que Dios es el que hace cambios, ¿eh? Dice, 3 veces me azotaron con varas. Ay, papá, mire. Una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente en la deriva del mar, en el mar. Vea, sin rumbo fijo, ahí perdido en el mar, hermano. Fíjense, he estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Ve ahí, ¿sabe por qué dice de ladrones? Cuando él se iba a las montañas, dice que salieron los ladrones, Aunque no es que ya es algo nuevo de aquí. Dice que cuando él se iba, ¿verdad? Salían los ladrones en las montañas. Por eso donde ellos caminaban no era algo así bonito como hoy en día, ¿no? Había ladrones y había montañas y toda clase. Dice, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo. Ve ahí, en la usted dice de mi nación, ¿verdad? ¿Cierto o no? De mi propio pueblo de los judíos. Y también de, fíjese, ¿de quién? De los gentiles. Ve ahí, Dice, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Ve ahí, Dice aquí en griego, falsos hermanos. ¿Cómo la vio? Ay, hermano, ¿cómo está eso? Bueno, pues así dice la escritura. ¿O no dice así la Biblia? Por eso dicen gentiles que no eran creyentes. ¿Qué eran entonces qué? Falsos hermanos. Para los que digan, aquí todos son salvos, ¿verdad? No vengan con esa cuenta. Que digan, aquí todos somos salvos porque somos la iglesia de Jesucristo. Se cuelan también, hermano. Adentro también hay, que se creen creyentes pero no lo son porque viven una vida por eso fíjense qué apóstol padeció esas cosas. Por eso dice, voy a hablarle yo ahora. Yo no le digo hablar bonito, decir no, cada cosa que iba padeciendo. Entonces por eso le digo, usted también lo quiere ver, léase los hechos. No le diga, ¿dónde está eso? Todos los hechos vienen a recorrer lo que sufrió. Una vez después de convertirse, claro. Fíjense, Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre. Ve ahí, ¿en qué? En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Lo que vimos Filipenses 4, ¿verdad? 4 días. Por eso, miren, hay que ser agradecidos cuando tenemos todo, hermano. Seguimos, dice. Dice, enfrenté, dice, he trabajado con esfuerzo por largas horas, soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada, ve ahí, que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Ve ahí. Ay, mire Pablo, pues. Es que Pablo no confesaba, hermanos, por eso. Es que Pablo no tenía la revelación, como dicen por ahí muchos locos, del positivismo. No, si Pablo hubiera conocido esa revelación, no le hubiera faltado ni el abrigo. No, hermanos.
¿Sabe por qué Cristo nos hace padecer también esas cosas? ¿Saben por qué? Para seguir dependiendo de Él, hermanos. Porque ahí, ¿qué pasa? Déjame decirle, ¿qué pasa si a un hijo se le dan todas las cosas? Ahora sí, como dice un famoso refrán, lo hacen inútil, hermano. El hijo empieza a decir, no, pues a mí me dan todo, ¿para qué voy a trabajar? Si a mí me dan de todo aquí. Pero el día que le haga necesidad, que le haga falta, ¿cómo le va a hacer? ¿A quién cree que le va a recriminar? A los padres. ¿Ah? Porque ustedes dijeron que no me iba a faltar y ustedes me iban a sustentar siempre. No siempre, hermano. ¿Ah? Por eso ni todo se le da a los hijos. ¿Ah? Que sepan, a que aprendan, ¿verdad? Como estamos aprendiendo nosotros, que todo tiene su sacrificio, hermanos. Dice en el 29, perdón, además de todo eso, diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. El 28, ¿qué llevaba una carga? ¿De qué carga era? Estaba preocupado por las iglesias, hermano. Y no porque, híjole, si no llego no me van a dar la morralla, ¿no? El billete. No, estaba preocupado de que, ¿qué les dijo? La verdad, aquí también, sé que a mi partido van a entrar, ¿qué? Lobos rapaces, que van a querer devorar el rebaño. Y mire, se descuidaba, ya le salió otro lobo por aquí. Ya llegaba a Corinto y ya estaban ahí otros lobos, imagínense. Y hoy en día es la misma situación. Hay lobos que quieren solamente ¿qué? La lana de las ovejas, se las devoran nada más. No les importa su condición, no les importa si les dan la palabra o no les dan la palabra. Porque como dicen ellos, les dan un cuento de motivación para que se vayan motivados hoy y ya vengan con su necesidad de que 8 días. Dije, mi cielo, ¿por qué hay tanto cristiano usted, hermano, que oye en la radio? Ore por mí, ¿por qué no saben orar? No saben que no tienen que pagar para orar. O usted no le paga, hermanos, que siempre en iglesias, hermanos, desgraciadamente, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí. Bueno, hermanos, todo lo que hemos sido hijos de Dios, ¿verdad? Los que nos hemos arrepentido y tenemos una comunión con Dios, me imagino que tenemos una oración con nuestro Dios. Imagínense. Y a veces fuera una oración sensata, pero a veces una oración insensata, hermano. Oren porque va a pagar mi tío de la frontera. Estamos quebrantando las leyes. Y el tío es cristiano, no es cristiano. Usted y yo veníamos, pero porque no teníamos conocimiento, hermano. Pero hay cristianos que tienen el conocimiento y le dicen, hermano, ore porque va a pasar mi primo, va a pasar mi tío allá en la frontera. Ah, claro, tápale los ojos a la amiga. Déjeme decirle, ¿sí o no va a pagar para que pase, sí o no? Pues el trabajo del que lo va a pasar, lo va a pasar. Por eso le digo, hermano, a veces somos tan, no sé si no nos amanece. Imagínense que usted como ahora tiene ese entendimiento, que le digan, hermano, ahora porque voy. No, pues, ¿qué le diríamos, Señor? Pues si es tu voluntad que pase y si lo agarraron, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir al Señor? Pero ya luego decretando, fíjense, los decretos humanos. ¿Ya? Y ponles una venda para que no vean la migra. Que se voltee la camioneta. Y hay tantas cosas. No, hermanos, en verdad que no sé si estábamos peor que los corintios. Es importante todos, hermanos. Él decía, me preocupo por las iglesias, decía Pablo. Y así me estoy preocupando por ustedes, corintios.
Yo no me estoy jactando, dice. Por eso dice, les voy a hablar como que si estuviera yo loco, dice. Porque así creo que ustedes me van a entender, le dicen a ellos. Porque, como diciéndolo, porque así están ustedes. Locos, dice, ¿no? En su locura, dice. Por eso dice aquí en el 29, vea lo que dice ahí. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? 29. Por eso aquí dice, ¿quién está, en esta traducción, quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Ahí. ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo no arda de enojo? Ve ahí, del griego, anote. ¿Quién enferma o enferma? Del griego axeneo, quiere decir estar débil en cualquier sentido, que es una enfermedad, un débil, debilitar o un necesitado, Por eso dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿O quién está necesitado? Y yo también no estoy necesitado. Ve aquí. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice. Pero esa traducción está correcta, ¿no? Dice, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo no arda de enojo? Fíjese, Pablo tenía derecho, ¿no? Porque ¿qué estaban haciendo entonces estos apóstoles? Haciendo tropezar a la iglesia. Los estaban desviando ¿de quién? De Cristo, hermanos. Hoy en día parecen que te llevan aparentan piedad. ¿Qué quiere decir piedad? Aparentan que es el evangelio, pero no es piedad, mi hermano. Entonces es importantísimo, hermanos. ¿Qué dice aquí? ¿Quién enferma, no? ¿Quién tiene necesidad? Y yo no la tengo también, ¿Quién es débil? Y yo no soy también débil. Ve ahí, aquí dice, ¿quién enferma y yo no enfermo, no? Dice 30. Debo jactarme, dice, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy yo. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Ve ahí, ¿a quién está poniendo? A Cristo. Si alguien tiene que ver mi vida y examinar mi vida, que no les estoy mintiendo lo que les digo, que es en Cristo, dice. Si tenía que gloriarse, ¿era en qué? En su debilidad, dice. Al hablar con rectitud, en hablar verdad, mi hermano. Vamos para acabar ahorita ya. Hechos 9:25, pero primero vamos a terminar los dos versículos ahí. Y nomás vayan a Hechos, pongan ahí Hechos 9:25, pero primero vamos a terminar estos dos versículos que nos faltan. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Dice, en Damasco, ve ahí, en Damasco, dice, cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mandato del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Ve ahí, Vea lo que dice, por Cristo lo que les digo no es mentira. Dice, y para que crean, dice, ¿verdad? ¿Qué dice en Damasco el gobernador de la provincia del rey? Dice que el que guardaba la ciudad, dice, de los damasenos, que es en Damasco, que para prenderme, dice, fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé. ¿De dónde?
de sus manos. Y ahí véanlo, miren, Hechos 9:25, por eso le dije que fuera ahí. Dice, pasando, 23 voy a leer, pasando muchos días los judíos resolvieron un consejo, en el consejo ¿qué? Matarle, dice. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Dice, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una ¿qué? Canasta. Ahí. Por eso le dije, todos los azotes, los naufragios, las cárceles, los va a encontrar en él. Por eso aquí nos enseña, hermanos, que hay que confiar plenamente en Cristo. No poner la confianza en cualquier apóstol, profeta, en cualquier predicador, sino poner la confianza en aquel que dio su vida. ¿Quién dio su vida? Al rescate de nosotros, hermano. ¿No es Cristo? ¿Ah? ¿Quién fue el que nos compró? ¿No es Cristo? Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos, verdad? Como quien dice aquí, hacerlo a veces más estima a los que predican. Usted y yo somos iguales, hermano. Ahora sí, como quien dice Pablo, por la voluntad del Señor, soy el que les doy la palabra. Y quiero seguirles dando la palabra de Dios, no de mis palabras, no de mis cohechos. Y que sea el Señor que nos ayude, ¿verdad? A seguir adelante cada día, a depender cada día del Señor, en cualquiera que sea su situación. Aquí les estaba dejando bien clarito a los corintios, ¿verdad? Aquí no los venimos, como diciendo, aquí no los venimos a estafar ni nada de eso. Aquí queremos que crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Así vamos a ponernos de pie y le voy a invitar al hermano para que ahí deje cortar